A Miguel lo conocí desde muy niño. Desde los 12 años ya era un chico problemático. Robaba, peleaba y siempre estaba metido en líos. Pero a pesar de su manera de ser, seguía siendo alguien en nuestro círculo de amigos. Después de todo, con la gente cercana a él, era leal, protector, y no dudaba en saltar por cualquiera de nosotros para defendernos. Cuando cumplió los 15 años, comenzó a bromear diciendo que no llegaría a los 18, ya que tenía muchos enemigos. Y entre estos estaba la policía, quien siempre buscaba la manera de agarrarlo robando o peleando afuera de la escuela. Sin embargo, Miguel era inteligente y se decía que tanto como el mismísimo diablo. Él sabía esconderse, cuidarse, tenía ojos en la espalda y nadie, absolutamente nadie era capaz de sorprenderlo. Miguel poco a poco iba dominando sus habilidades de robo, de pelea callejera y huida de la ley. Pero aquello no era suficiente, porque pronto llegaría un punto en que éste cumpliría los 18 años, situación que al principio de ser un comentario de broma, poco a poco es que comenzaba a angustiarlo. Sin embargo, todo eso cambiaría de un día para otro. Recuerdo esa tarde en que fue a buscarme. Miguel estaba completamente feliz, porque según él, había encontrado la manera de pasar aquella fatídica barrera de los 18. Una que no solo lo protegería, sino que incluso podía hacerlo inmortal. Yo tenía presentes aquellas bromas fatídicas sobre cumplir esa edad, pero para ser sincero, no entendía nada de lo que decía. No entendía por qué esa felicidad, si todo aquello a lo que se refería era puro cuento y alarde para hacerse fama, de presumir con su forma de ser, agresivo, irreverente y poco predecible. Yo, a decir verdad, solo podía ver a un loco, porque para ser completamente honesto, así se comportaba, y eso es lo que parecía. Pero fue entonces que todo su comportamiento de pronto me pareció bastante raro y muy extraño, cuando Miguel en tono de secreto me confesaría que éste se iba a cerrar el cuerpo, porque planeaba hacer un pacto con el diablo. No entendía de qué hablaba, y él debió notarlo en mi rostro, porque de inmediato me jaló a un rincón en las afueras de mi casa, y ahí me contó a detalle cómo planeaba hacerlo. Me dijo que lo haría con un amuleto, uno el cual nunca debía perder y descuidar, ya que de eso dependía que su protección fuera completamente efectiva. Que lo iba a pedir a un brujo, uno que se decía era muy poderoso, y al cual, aunque nadie conocía con certeza y en persona, era famoso por hacer sus trabajos a la orilla de la ciudad, justo en la salida por la carretera. Miguel parecía embriagado de emoción, obsesionado, eufórico, casi desvariante, diría yo. Al ver que no entendía nada de lo que decía, Miguel partió de mi casa un poco frustrado, pero se iría con un número de teléfono y una dirección anotada en un papel, el cual sujetaba fuertemente entre sus manos. Esa noche no entendí nada, y sería la última vez que habría visto a Miguel, al que conocía desde niño, y que hasta ese momento me parecía era mi amigo. Los días pasaron, y tiempo después me lo encontré en una de las esquinas del barrio. Se trataba de un lugar habitual donde solíamos fumar y tomar cerveza. Al verlo entre los amigos me dio mucho gusto encontrarlo. La última noche que lo había visto me había parecido muy extraño. Incluso quedé triste de que pudiera pasarle algo.
Sin embargo, para entonces Miguel ya era otro. Y no es que estuviera drogado o borracho. No. Yo de cualquier forma lo hubiera reconocido. Pero este no era el caso. Esa ocasión su mirada era otra. Su mirada era la de alguien que estaba perdido. Aún así, él trataba de comportarse normal, como si por dentro batallara por ser el mismo de siempre, el mismo que acostumbraba a bromear y alardear, pero que ahora algo muy dentro de él se lo impedía hacerlo. Fue ahí que quise acercarme con él para saludarlo, pero al intentar hablar de inmediato me interrumpió. No dejó terminar mi saludo cuando ya estaba mostrándome su mano. Ahí en ella llevaba un anillo, algo inusual en Miguel, ya que él ni siquiera usaba reloj. Pero esa noche ahí estaba eso, un anillo al parecer hecho de hueso, tallado y adornado con lo que parecía ser un ojo de cabra al centro. Fue entonces que desconcertado alcé la mirada, y ahí pude verlo riendo. Miré que exaltado empezaba a mencionar esa frase, como si tuviera problemas de habla, simplemente diciendo: lo hice, ya nadie podrá conmigo. Miguel respiraba agitado y observaba su propia mano como si aquel anillo fuera un objeto mágico que haría que jamás nadie pudiera provocarle daño. Quise preguntarle a qué se refería, de qué estaba hablando, pero no dijo más. E ignorándonos siguió su camino, hablando solo, riendo como si estuviera platicando con alguien imaginario a su lado. Después de aquello, Miguel empezó a hacer de las suyas. Comenzó a robar, a extorsionar, amenazando a gente que incluso lo conocía y que antes eran de su muy pequeño círculo de amigos. Aún no cumplía los 18 años. Y para la policía eso era un problema, ya que al ser menor de edad, poco podían hacer para procesarlo o llevarlo ante la ley sin que intervinieran los de derechos humanos, o que lo llevaran a la oficina encargada de menores de edad, la cual, a decir verdad, solo nos daban un regaño, comida, y después nos dejaban ir sin volver a vigilarnos. Para entonces los amigos del baño ya habían crecido. Casi todos ya eran mayores de edad. Se estaban haciendo más violentos, más adictos y más sanguinarios, con lo que poco a poco fueron muriendo o siendo encarcelados. Éramos de un barrio pobre y nuestra generación comenzaba a reducirse a unos cuantos. Los que no seguimos ese camino nos dedicamos a trabajar o tomamos más en serio el estudio. Sin embargo, Miguel no quería tener ese futuro, más ahora que se sentía invencible, inmortal y libre de toda amenaza sobre aquel que quisiera atraparlo o hacerle daño. Y había una razón para aquello, porque no se trataba de puras habladurías. Todos en el barrio nos dimos cuenta aquel domingo en la tarde. En aquella ocasión yo me dirigí hacia el mercado. Estaba lleno de gente, pues muchos iban a comprar el fin de semana, a desayunar por ser día de descanso, o a curarse la resaca por una noche de parranda. Y ese era el caso de Miguel, quien bastante desvelado se encontraba en un puesto de comida frita y cerveza preparada. Al llegar lo vi a lo lejos, y preferí disimular que no me había dado cuenta de su presencia. Para entonces él ya se comportaba muy raro, errático y agresivo a la primera provocación, por lo que yo prefería evitar cualquier problema con él. Fue así que de forma discreta rodeé aquella zona de puestos y traté de seguir mi camino. Recuerdo que estaba a punto de perderlo de vista, cuando de pronto, frente a mí, dos sujetos llegaron. Se bajaron de una moto, a la cual ni siquiera le habían apagado el motor. Era claro que andaban buscando a alguien o algo. Solo unos cuantos en el mercado nos dimos cuenta de eso, y pronto nos hicimos a un lado,
Aquello daba muy mala espina. Fue así que rápidamente, los dos tipos caminaron al centro. Vieron a Miguel sentado a unos metros, completamente distraído y dándoles la espalda. Fue entonces que todo estaba claro. Aquellos tipos iban buscando a Miguel, por lo que rápido y sin perder tiempo se le acercaron. Y sin mediar una sola palabra, simplemente sacaron sus armas, lo tiraron al suelo y comenzaron a dispararle justo en el pecho. Habrían sido 6 o 7 detonaciones. Yo, aunque completamente aterrado, seguí mirando y pude ver plenamente aquella escena. Pero ¿cuál sería mi sorpresa al ver que ni una de esas balas le había hecho daño a Miguel? Todo pasó muy rápido, y es cierto que en cuanto lo tiraron al suelo él comenzó a sacudirse, a tratar de zafarse, pero aún así era casi un hecho que alguno de esos disparos debió acabar en su pecho. Sin embargo, no era así. Miguel estaba completamente ileso. Entre la confusión rápidamente se zafó de sus atacantes y salió corriendo de ahí, sin voltear atrás, escapando como un demente embriagado de felicidad. Aquellos que lo vieron calles más adelante mientras huía aseguran que reía como un desquiciado, gritando que nunca nadie podría con él, porque estaba protegido por Lucifer y que pronto se sabría lo que era capaz de hacer. Los tipos que lo habían atacado rápido se subieron en su motocicleta y fueron detrás de él. Quienes vieron el hecho aseguran que estuvieron a punto de darle alcance, pero que Miguel, en un arranque de euforia, justo al llegar a las orillas de la barranca, decidió aventarse por encima de la cerca, gritando y riendo que no importaba lo que hicieran, ya que nunca iban a dar con él. Para muchos eso había sido el final de Miguel, porque aseguraban que nadie podría salir ileso de aquella caída. Pero ¿cuál sería la sorpresa de todo el mundo en el barrio al ver que 3 días después Miguel aparecería como si nada, caminando por las calles de nuestra colonia? En esa ocasión Miguel ya venía herido, pero no de aquella caída, sino de una cortada muy profunda en el estómago, la cual, según se supo poco después, se la había hecho un vagabundo con la intención de asaltarlo. Aunque Miguel estuviera raro, seguía siendo nuestro amigo, por lo que rápidamente los pocos amigos que aún seguíamos ahí lo llevamos con el médico. En aquel consultorio decían que la herida que tenía era grave, por lo que mientras el doctor preparaba todo para llevarlo a cirugía, hablaba con la familia y con nosotros, para así poder llenar su expediente. Sin embargo, al estar listo para intervenirlo, Miguel ya se había escapado. No había nadie en aquel consultorio, porque nuestro amigo ya había huido. Sin embargo, pudimos enterarnos de lo que decía aquel reporte médico, y de acuerdo a lo que decía, es que la herida que tenía Miguel era muy grave, y de seguir así, sin haberse atendido, para el día siguiente ya debía estar muerto. Pero aquello no fue así. 5 días después, Miguel sería visto en la plaza comercial, cuando un policía lo sorprendería intentando robar una pistola de su patrulla. Aquello habría causado un tremendo alboroto. Los policías rápidamente se movilizaron, lo siguieron por varias calles, pero este simplemente se les escapó saltando por una reja, logrando huir después de haber alcanzado a sacar un arma de la patrulla de aquellos oficiales. Pero no sería el crimen perfecto, porque el grupo de policías quedó muy molesto.
ya que aquello no solo era una vergüenza para ellos, sino que ya estaban a punto de ser separados de sus cargos por tanta ineficiencia. Fue así que entre ellos se pusieron a investigar, preguntando a la gente del barrio. Y pronto averiguaron que Miguel solía frecuentar todos los fines de semana a un adolescente en unas calles cercanas al parque, pero que conociéndolo bien, más que frecuentarla, era casi seguro que tal vez la seguía solo para acosarla. Fue así que la noche del viernes, los policías fueron ahí y lo esperaron. Se escondieron desde temprano, pero no fue hasta la madrugada que éste apareció. Y entonces todo comenzó. En un operativo de 6 policías armados, se hizo una balacera. Aquello parecía campo de guerra. Las detonaciones no dejaban de sonar, y ante tal situación nadie siquiera se quiso asomar. A los minutos el fuego cesó, y pronto llegaron más patrullas al lugar. Al final apareció un comandante, una ambulancia y varios agentes de investigación. El resultado: 2 heridos y 1 muerto, pero ninguno de ellos era Miguel, quien, a pesar de haber sido emboscado y arrinconado en un callejón, de forma inexplicable, había logrado salir de ahí. El muerto era un policía, y los heridos, 2 civiles por balas perdidas. Y de todo aquello, la autoridad culpaba a Miguel, quien, según ellos, era quien había iniciado la balacera, a la cual los policías solo trataron de repeler. Después de aquello poco se supo de Miguel. Decían que había huido a un pueblo cercano, donde una vez un anciano dijo que alguien con su descripción lo había asaltado para quitarle los zapatos. El tiempo pasó, y después de 20 años llegué a enterarme que Miguel vivía en las afueras de un pueblo a 10 kilómetros de mi barrio, y que ahí solo se le veía de noche, cuando salía a carcajearse completamente ebrio, citando siempre al diablo, a su gran amigo, su gran señor, aquel que tanto lo había cuidado. Sin embargo, nunca se supo más de él, hasta que un día un perro apareció por el pueblo, llevando en la boca un dedo de un humano, el cual atorado en él portaba aquel anillo de Miguel, el que me había enseñado, aquel con un ojo de cabra en el centro, el cual por fin, de alguna forma, alguien o algo se lo había quitado. Los rumores dicen que fue porque el diablo quiso cobrarle con la vida de sus hijos, y que cuando quiso quitarse el anillo, simplemente perdió su poder, apareciendo días más tarde muerto en un basurero. No sé si aquello sea cierto, pero estoy seguro que al haber portado ese anillo, Miguel vivió más tiempo del que el destino seguramente le había preparado. Porque si alguien es capaz de hacer que la muerte no te atrape, ese es solamente Lucifer. Y si estás dispuesto a venderle tu alma, a hacer un trato con él, tal vez puedas tener la suerte, aquella que hizo escapar por un tiempo a quien fuera mi amigo de la infancia, uno llamado Miguel. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.